Atentos, la siguiente campaña de Kake Minuesa. ETA asesinó a casi 1000 personas. Y son miles los supervivientes de su terrorismo. Secuestros, chantajes, extorsiones y bombas. Pero seguramente solo recuerdan los más mediáticos. Miguel Ángel Blanco, José Antonio Ortega Lara o el periodista José Luis Lopera. Kake Minuesa, muy buenos días. Bueno, estoy vivo. Buenos días. Sí. No, porque claro, yo cuando hicimos esta campaña no avisé a nadie. Imaginaos mi madre, mi hermana, mis amigos diciendo, pero eres un gilipollas. Entonces es una campaña muy disruptiva. Pues tu madre te conoce bien, ¿eh? Sí. Es una campaña que impacta y bueno, pues parece que tenemos memoria de pez. Me decían antes de entrar, ¿pero quién está detrás de esta campaña? Pues yo, pues los medios de comunicación que creen en que no se puede negociar con Bildu, que Jon Iñárritu aparece en las fotografías sonriendo y que te puede parecer amable, pero que está detrás de todo lo que es Bildu. Entonces, bueno, no podemos olvidarnos de las víctimas del terrorismo. Mi temor al hacer esta campaña era cómo van a reaccionar las víctimas del terrorismo y me han escrito muchas, pero cientos, en plan gracias, porque cada vez que vemos que se negocia, que se da un paso y que se traiciona a las víctimas del terrorismo, pues nos sentimos mal y con esta campaña pues te agradecemos que se ponga sobre la mesa que no se puede negociar con Bildu, que cada vez que cedemos ante los terroristas, que claudicamos, pues estamos vendiendo lo que mucha gente ha dado su vida, ¿no? Y de eso va la campaña. La verdad que es una campaña, te decía Julio, que mi madre y mi hermana se han asustado, amigos, pero es lo que hacían hasta hace 2 días los que ahora van de traje y hablan en nombre de los trabajadores y parece que nos están ahorrando los 20 céntimos de gasolina, ¿no? Los votos de las pistolas y que ahora no lo hacen, pero tampoco lo condenan. Entonces, yo no sé si el día de mañana no les va bien, pues seguirán justificando a los gudaris, ¿no? Y de eso va la campaña. O sea que agradezco pues no solo al Toro, porque OK Diario se ha volcado, Periodista Digital, Correo de España, muchos medios han querido poner pues su granito y bueno, estoy contento. Críticas, bueno, críticas pues en lo personal y los amigos, ya te digo, ¿no? De momento no estoy recibiendo ninguna crítica, pero claro, es que esto es ficción. Lo malo, cuando tú estás con las víctimas del terrorismo, hace nada estábamos con Isidro Artigas, que es un policía que está en una silla de ruedas, y él el resto de su vida va a estar en una silla de ruedas. Yo me han matado en la ficción y estoy ahí, ¿no? Pues él me decía, está bien que lo pongas sobre la mesa porque lo sufrimos y cada día que recibimos una noticia es una doble victimización, ¿no? Se llama, es una nueva traición, es un nuevo dolor y... Incluso, ya te digo, mi preocupación era, al hacer esta campaña tan rompedora, no era que se pudieran molestar, pero no. Ellos han dicho... O sea, lo que me llega a mí a día de hoy es que les gusta que pongamos a las víctimas de nuevo... Vamos a ver, Kake, primero, yo te reconozco ser uno de los mejores reporteros de este país, los más valientes, y lo he dicho públicamente y lo reitero. Este país ha aceptado que de alguna manera existió un conflicto, que de alguna manera una parte de la sociedad vasca tenía razones poderosas para, digamos, proteger y ayudar a los terroristas que mataban personas en cualquier parte, en cualquier punto de España. Y ha habido una debilidad enorme en la respuesta también judicial. Piensa que como hay más de 300 asesinatos sin esclarecer, hay muchísimas personas vinculadas y víctimas con los asesinados de esos crímenes que se sienten absolutamente desprotegidas por el Estado español y por el sistema judicial español. Entonces, eso está por arreglar. Mientras tanto, los que defienden que había un conflicto lo suficientemente potente e injusto como para, digamos, justificar
los atentados terroristas están en las instituciones vascas, son los que controlan el presupuesto en el País Vasco, son los que ahora están produciendo el relato, los que se han quedado con ese relato. La sociedad vasca se ha tragado sin pestañear que no se haya intentado juzgar a la cúpula de ETA. De hecho, en este momento la propia Audiencia Nacional está teniendo muchas dificultades para juzgar a los que eran los autores intelectuales de tantos asesinatos. Y la situación pues es de una injusticia lamentable. Entonces, todo lo que se pueda hacer para recordarle a la gente que sobre esa injusticia nada podemos construir bueno para el futuro, me parece que es indispensable. Que va a haber muy poca gente que lo haga, yo no tengo ninguna duda. Poca gente como tú o como televisiones como esta o algunos compañeros de otros medios de comunicación sé que también lo van a hacer, pero tenemos que recordarles a la gente que sobre esa sangre derramada y sobre esa sangre no justificada hay que seguir en la información y en el combate periodístico y político. Yo recuerdo cuando paseaba por el pueblo de Abascal con su padre, me mostraba 3 lugares en los que habían asesinado, en los que ETA había asesinado. En ninguno de los 3 lugares había nada. A uno le habían matado por ser el de correos, a otro por tener una tienda. Y en ninguno de los 3 sitios, Amurrios, ¿no? Sí, señor. En ninguno de los 3 lugares había ningún recuerdo, ¿no? Es esa parte de la sociedad que dice, no hay monumento, no pasó, ETA ya dejó de matar, deja de hablar de esto y no hay ningún recuerdo, porque claro, el recuerdo también lo que hace es florecer tu cobardía, ¿no? Que en su día tú no hiciste nada, ¿no? Entonces... No, si el recuerdo lo tenemos con las esculturas de Largo Caballero de Indalecio Prieto a 300 metros de aquí, o 200, mientras están sacando de sus tumbas a personas como Queipo de Llano o como el propio José Antonio Primo de Rivera en la última ideica que tuvieron, que parece que se ha paralizado. En fin, la memoria están construyéndola los perdedores, perdedores que muchos de ellos son hijos de vencedores. O sea, es decir, esto es un disparate y un esperpento completo, desde mi punto de vista. Y estas Navidades pues irán a sus casas, pues igual casi 150 asesinos que ya empiezan con, pues ya les ponen, como ya se les dio las competencias a través del ministro... ¿Cómo se llama el ministro? Marlaska. No, el ministro. Cuando fui yo y le dije, señor Iceta, que firmó la cesión de competencias de las cárceles al País Vasco. Cuando estaba en administraciones territoriales. Sí. Y digo señor Iceta porque me cogieron los del Archanche y me llevaron 100 metros dándome golpes para que la noticia fuera esa y no la noticia que es que le cede las competencias de prisiones al gobierno vasco de tal forma que ya el 3er grado y que empiecen a salir estas Navidades es lo que van a hacer los terroristas, los asesinos y los que están detrás de esos, sin arrepentirse de esos disparos, ¿no? En fin, es todo surrealista y bueno... Decirlo desde el Toro, desde donde nos abran las puertas, pues es lo que podemos hacer. Sin contar la diáspora vasca, que nos hemos olvidado de ella, que durante algún tiempo estuvo en los programas electorales, por ejemplo, del Partido Popular, la recuperación de esa diáspora y la recuperación del derecho de voto de todas esas personas que habían sido dispersadas, que habían salido de sus tierras porque estaban extorsionadas, porque estaban amenazadas, y que toda esa gente dejó de votar en el País Vasco y, por tanto, dejó de aportar una visión política y una visión plural a esa sociedad que se ha quedado canalizada y... ¿Puede ser que fueran 200.000? 200.000. Más de 200.000. Más de 200.000 personas. Eso cambió en las elecciones, ¿eh? Sí. Bueno, ¿por qué te crees que lo hicieron? Claro. Claro. Y hemos buscado, durante mucho tiempo hemos defendido que esa gente pudiera votar en el País Vasco aunque no viviera allí. Sí, sí. Cosa que me parecía, vamos, a factible. mí siempre me ha parecido muy razonable y se podía hacer, sí. Pero no se ha hecho. Se prometió que se iba a hacer. Sí, pero siempre hemos necesitado los votos del PNV. Concretamente un ministro muy concreto lo prometió, Jorge Fernández Díaz. Y hablando de elecciones y de denunciar los pactos del Partido Socialista con ETA, fíjense lo que publica además y lo que desvela esta mañana Libertad Digital sobre que María Chivite ya habría recibido la orden de Pedro Sánchez para sellar la entrega a Bildu en los próximos comicios. Pero es que eso no es ninguna novedad. Vamos a ver, el debate en el que estamos inmersos, que es un debate existencial,
es que Sánchez ha escogido la polarización, la resurrección de las dos Españas. Y en esa resolución de las dos Españas hay un pacto con los partidos separatistas. El Partido Socialista Obrero Español se convierte en muleta de los partidos separatistas en sus territorios históricos a cambio de que esos partidos le voten en Madrid. Y eso lo hacen todos. Es decir, en Cataluña se peleará Junts y Esquerra por quién gobierna la Generalitat, pero los dos votarán a Pedro Sánchez. En el País Vasco la pelea es entre PNV y Bildu, que los dos se disputan quién dormirá, pero los dos votarán a Pedro Sánchez. Y la desnaturalización del PNV es total. Es que el otro día vi con estupefacción que el PNV votaba a favor de la tramitación urgente de la ley trans. Claro, si Sabino Arana levanta la cabeza, que era un meapilas como la copa de un pino, dice, bueno, pero ¿qué han convertido este partido mío, ¿no? Y el PNV no despertará hasta que Bildu gane en las instituciones vascas. Y entonces vendrá el llanto y crujir de dientes. ¿Qué es lo que ha pasado siempre en Cataluña desde 1640? La juerga siempre la empieza la derecha por un tema de impuestos y la capitaliza la izquierda. En la República, acordaros de Mori Cambó, Visca Macià, y ahora esto lo empezó más con el pacto fiscal. Tienen a Colau, tienen a Aragonés, tienen a Rufián, y la burguesía catalana simplemente no existe. ¿Qué es lo que puede pasar en el País Vasco? Kake Minuesa, nos vemos el viernes a las 9:15. Nos vemos el viernes para hablar de las colas del hambre. Sabes que como en Venezuela, ¿no? Que parecía que escondían las colas y entonces no existían colas. Esto es como lo de las cifras del paro, que si tú trabajas una hora no estás en el paro. Bueno, pues las colas del hambre que decían que no existían, las mostramos. Pues porque hay que mostrar la realidad y como hay lo una nuestro cosa muy calle... importante que no ha tratado ningún medio sobre Venezuela. Macron ha convocado el día 11 en París a los presidentes de Chile, de Perú y de Argentina para hablar de la crisis de Venezuela. España no está. España, que ha tenido siempre la voz más potente en el tema de Iberoamérica, para eso tenemos las cumbres. Viene Macron y nos lo levanta. No ha sido invitado. Nos han sacado Maduro le ha dicho a sus órdenes, Macron. Sí. Sí, lo dijo es que en el Exteriores encuentro que han tenido. no lo estáis siguiendo, pero ha habido otra noticia también, ahora cuando he vuelto de Kenia he leído toda la prensa, decía, por primera vez desde 1979 el Congreso echa atrás un tratado internacional. El tratado que se llama de intercambio y protección mutua e información confidencial entre Azerbaiyán y España. Con buenas razones, incluido ya que hablamos del PNV, el portavoz del PNV dice, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes plantear esto cuando Azerbaiyán acaba de invadir Armenia y está haciendo toda serie de dislates en derechos humanos? Por primera vez, un ministro de Exteriores dice que un tratado internacional que lleva a la Cámara es rechazado, cual es un récord importante. En Argelia no le cogen el teléfono, en América desaparecemos y el Congreso te echa atrás un convenio. Eso es una política exterior brillante. En fin, Kake, hasta el viernes. Gracias. Entonces, 9:15.